Análisis con Javier Cabrera, analista de mercados. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vemos avances para Wall Street en la sesión de hoy y eso a pesar del mazazo en las perspectivas económicas por parte de la OCDE y también de las incertidumbres comerciales que seguimos transitando, ¿no? Pero parece ser que el mercado hoy coge algo de aire. ¿Cómo estás viendo la sesión en términos generales? Sí, yo creo que los inversores hoy se están fijando mucho más en temas de los datos de empleo, más Ujú. que en la previsión de la OCDE, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que el mercado, pues evidentemente ya estaba descontando de que los aranceles van a tener un impacto. De hecho, al final, pues la reducción de PIB, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, por parte de la OCDE, es bastante reducida, es ligera, y yo creo que era pues algo que prácticamente ya estaba descontado. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que este tipo de organismos este año creo que tienen una gran papeleta porque va a ser prácticamente imposible acertar o dar incluso un rango más o menos acertado del crecimiento de la economía, principalmente de Estados Unidos, yo diría, pero bueno, también de la economía mundial, porque al final pues somos muy dependientes de los virajes que tenga Donald Trump y que pueden Ujú. cambiar pues de un día a otro, ¿no? Entonces es muy complicado recoger en los modelos algo que es totalmente externo, que no podemos deslizarlo y que aumenta mucho el rango de probabilidades de las estimaciones de crecimiento. Entonces, pues el mercado se está fijando en otro tipo de cosas. Mm. Efectivamente, citabas datos de empleo. Hoy hemos conocido esas vacantes de empleo, las JOLS. Hemos visto cómo el mercado laboral sigue mostrando solidez cuando se venía citando quizás un deterioro algo más acusado, pero hemos visto una subida en este último dato. De hecho, hemos visto cómo ha pasado de 7,2 millones a 7, casi 7,4, 7,39. Se esperaba una leve caída, pero bueno, vemos además métricas que muestran poca alteración, que constatan una fotografía fija, como decimos, de robustez. Esto, por tanto, también afianza un poco el camino de cara a la Reserva Federal, dentro de su doble mandato, el garantizar el máximo empleo. Ahí parece que no debería haber ningún nubarrón en el horizonte, o al menos no parece, y parece que podría centrarse más en el objetivo de la inflación. Pero bueno, de todas formas, ¿qué lectura deberíamos hacer de esas vacantes de empleo que, como decimos, hoy han apuntado subidas? Han sido muy positivas, ¿no? Yo creo que, como bien has indicado, no es solo que haya sido superior a lo esperado, que muchas veces las expectativas se pasan de negativas y es relativamente fácil cumplir con ellas o incluso superarlas, ¿no? Sino que son superiores a las del mes anterior. Entonces yo Ujú. creo que eso pues sigue mostrando la solidez que tiene el mercado americano. Yo creo que es cierto que también tenemos que ser cautos, por eso al final pues las alzas de hoy tampoco son ninguna locura, porque al final en esta semana de datos de empleo yo diría que vamos de menos a más. Hoy el informe, pues si bien es importante, creo que es algo menos importante que el de ADP, que conoceremos mañana, y sobre todo que el del viernes, que yo creo que es el plato fuerte de las nóminas no agrícolas, que además tenemos otro tipo de datos como el salario por hora, etcétera, ¿no? Que yo creo que da mucha más información y mucho más contexto que tan solo las vacantes. Ahí yo Ujú. creo que sí que vamos a tener, o podríamos tener movimientos en los mercados y desde luego sí que se va a poner mucho en foco porque si se confirma, sobre todo en el dato del viernes, que al final pues bueno es más completo también que el informe de mañana de ADP, si se confirma la buena tendencia del mercado laboral, o al menos que resiste estas amenazas provienen de Donald Trump, pues desde luego Powell lo tiene cada vez más complicado para justificar, ¿no?, que va a mantener los tipos, al menos de cara al mercado. Yo diría que mientras la inflación siga en niveles normales y el empleo aguante, pues bueno, tampoco es necesario bajar tipos de interés con demasiada alegría, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí vemos datos algunas veces discordantes y en cualquier caso, pues tenemos que seguir pendientes también a los datos que vayamos conociendo cada día. Ujú. Efectivamente, como bien citabas, el miércoles tendremos los datos de la encuesta ADP. El plato fuerte vendrá el viernes. A priori, Javier, aunque nos decías que si se confirma una buena tendencia, pues efectivamente veríamos cómo
Powell tendría complicado, ¿no? El mantenimiento de los tipos. ¿Cuál es la cifra esperada o más o menos cuál es la expectativa de cara al viernes? ¿Cuáles son las valoraciones o los baremos por dónde se están moviendo? Pues yo diría que con los datos de hoy se espera un informe que esté un poco pues, en línea con lo que ya estaba descontando el mercado, ¿no? Ahí he comentado que se le pone más complicado a Powell, ¿no? Realmente es un poco más bien incluso al contrario, ¿no? Diría bueno, pues si los datos de empleo son sólidos, ¿por qué voy a bajar tipos, ¿no? Si la inflación todavía, pues bueno, está ligeramente por encima de lo esperado. Pero bueno, al final, pues todo este tipo de mensajes también se pueden utilizar en contra de Powell, sobre todo por parte del entorno más cercano a Donald Trump, ¿no? Yo creo que con los datos de hoy, lo cierto es que se espera, también dependemos de mañana, pero en un principio yo creo que cambia algo la perspectiva del mercado y desde luego somos bastante más optimistas. Hay que ser cautos, pero bueno, en principio ya estamos hablando que son datos del mes estamos hablando ya esta semana conocemos datos del mes de abril y datos del mes de mayo. Ya no estamos hablando en marzo, que todavía se acaban de aplicar las medidas, etcétera. Es decir, ya son meses en los que sí tenemos una muestra más representativa de cómo podrían ser los datos a lo largo del año con una política arancelaria relativamente agresiva por parte de Donald Trump. Bueno, efectivamente, como bien decías, ¿no? Powell, si solo tiene que centrarse en la inflación y no en el empleo, porque no nos da ningún dolor de cabeza ni visos de que eso ocurra, claro, mientras se centra en la inflación, no tendría sentido una bajada de tipos, a pesar de las presiones y de los deseos de Donald Trump. Entendemos que ahí todavía veremos un tira y afloja hasta que se termine el mandato de Powell, que su fin llega en mayo de 2026. Por cierto, Javier, que había rumores de que ayer lunes Jerome Powell podría haber anunciado una dimisión. Vimos que esto no era así, pero sí me gustaría saber, este tipo de rumores, ¿cómo pueden influir en el mercado o también, bueno, en la psicología del inversor? Bueno, a ver, es complicado. Yo creo que ahora mismo, en el contexto que estamos, tampoco se le da demasiada validez porque sabemos que Trump y su entorno pues están bastante en contra de la política que está llevando a cabo Jerome Powell, ¿no? Yo creo que si la relación hubiera sido menos tensa, al menos de cara a lo público, sí que tendría más peso, pero en un contexto como el actual, pues desde luego yo creo que el mercado no le da tantas probabilidades a ese tipo de eventos porque son un poco, vienen fuera de contexto, ¿no? A ver, tampoco sería como imposible de que Powell dimitiera por presiones de Trump, pero en principio yo creo que es algo que el mercado no está descontando y desde luego yo diría que es bastante negativo, ¿no? A priori podríamos decir, bueno, pues se puede poner otro presidente de la Reserva Federal que sea mucho más laxo, que baje tipos y esto estimula la economía. Pero yo creo que sería una muestra muy importante de debilidad por parte de la política estadounidense que un presidente pueda presionar al presidente de la Fed y prácticamente hacer que se vaya. Efectivamente, y bueno, y ahí está el papel de la Fed como institución independiente. La independencia de los bancos y de los banqueros centrales es crucial en ese sentido. Javier, por mirar un poquito a algunos protagonistas en el lado bursátil. Bueno, hoy tenemos a Constellation Energy con subidas. Estaba ahora en torno al 1% de subida a tenor de un acuerdo firmado con Meta. Entendemos que una unión que gusta a los inversores, ese suministro de energía por parte de Constellation Energy a Meta, un acuerdo que va a durar 20 años y que de hecho evita el cierre de una de las centrales de Constellation Energy que tenía en Illinois, ese centro de energía limpia Clinton. Bueno, más allá del acuerdo, entendemos la reacción por parte del mercado. Sí, al final este tipo de acuerdos es un win-win, ¿no? Evidentemente, por tamaño de mercado, pues quizás a Constellation le viene mucho mejor, pero bueno, también Meta se está asegurando un suministro de energía bastante estable, que además, aunque en Europa al menos pues no se vea como una energía limpia, la realidad es que es una energía que no contamina apenas, ¿no? Incluso menos que alguna de las renovables. A pesar de lo que podríamos llegar a pensar. Y al final, pues eso también puede pesar porque al final tenemos que tener en cuenta que aún hay muchos inversores o muchas temáticas de inversión que tienen en cuenta ese factor ESG. Entonces, Meta incluso también se podría beneficiar de eso. Y por parte de Constellation, desde luego, es muy positivo porque
también en este tipo de acuerdos te aseguras, aunque no sea un precio fijo para 20 años de la Ujú. energía, pero te aseguras algo menos de flexibilidad en el sentido de estás menos sujeto a la volatilidad que pueden llegar a tener los precios en el mercado y que aquí en España, por ejemplo, hemos visto cómo ha afectado a otras compañías de energías renovables, ¿no? Que puede romperte totalmente la cuenta de resultados por una caída de los precios de la energía. Entonces, en ese sentido, pues también le beneficia bastante. Ujú. Nos quedan nada, 40 segundillos, pero aprovecho por preguntarte por Palantir. Un 76% de subida lo que va de año destaca en medio del enfriamiento que hemos visto en la tecnología en términos generales. Sí, además es que tenemos que tener en cuenta que Palantir sufrió bastante porque Trump avisó que iba a rebajar el gasto en defensa, ¿no? En uno de esos arrebatos y la acción sufrió considerablemente porque Ujú. principalmente depende del consumo de los gobiernos y en concreto del de Estados Unidos. Entonces vemos que esto al final pues no está siendo de todo así. Se podría incluso llegar a beneficiar, yo creo, de algún contrato con algún país europeo, aunque bueno, al final Ujú. pues también es una compañía relativamente opaca y quizás esto tarde un poco más en llegar, pero en cualquier caso está en un contexto en el que puede ser una de las campeonas, desde luego. Pues nos quedamos con ese análisis genérico y también el caso concreto de Palantir. Javier Cabrera, analista de mercados, muchísimas gracias.